¿Cómo están, estimados, estimadas, chicos y chicas? Espero que se encuentren súper bien, pero súper bien en sus casas, junto a sus familias. Eh, Acá yo nuevamente trayéndoles un tema súper importante, un tema súper que entra en discusión constantemente y que forma parte de la historia nacional chilena. Este tema se relaciona al famosísimo golpe de Estado en Chile en el año 1973. Recordar que en la cápsula grabada número 4 ya había conversado que la cápsula número 5 iba a ser de referente a la dictadura militar, pero me salté algo súper importante, los antecedentes eh, antes de la dictadura militar. ¿Ya? Recordar que hubo todo un conflicto social, económico y político en Chile que llevó al golpe de Estado de 1973. El golpe de Estado fue la puerta, eh, se abrió la puerta o le abrió la puerta a la dictadura militar que duró 17 años en Chile. Por eso es sumamente importante entender por qué ocurrió esto. Recordarles que este tema es súper, súper complicado en el sentido de que hay distintas visiones, distintas perspectivas de cómo se realizó esto, quiénes intervinieron, quiénes no, quién tuvo la culpa, quién no, se apuntan con el dedo. Recordar que aquí murieron muchas personas, desaparecieron demasiadas personas, que eso lo vamos a ver en la clase grabada número 6. Y ahí las personas son, hay muchas personas que este tema es muy delicado para ellas, como para otras que les trae recuerdos, etcétera. Este tema lo pueden conversar con sus padres, sus abuelos, etcétera, porque fue un conflicto armado súper peligroso en algunos casos, para otros fue un salvador, Pinochet, para otros fue un asesino, etcétera. Hay distintas opiniones referentes a esto. ¿Ya? Yo voy a ser neutral en la entrega de contenido y ustedes son los que van a juzgar. Objetivo de aprendizaje. El mismo de la clase número 4. Explicar los procesos comunes del Estado latinoamericano en la historia política reciente, incluyendo la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, transiciones, la defensa y la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias. Objetivo de la clase, algo simple, preciso y sencillo. Describir los antecedentes que causaron el golpe de Estado en Chile en el año 1973. Antes de entrar al golpe de Estado debemos conocer qué ocurría antes, en los años 50. ¿Ya? Durante este periodo, desde los 50 en adelante, los países en Latinoamérica comenzaron a llevar políticas internas que no dependiesen tanto de eh, países más grandes. ¿Ya? Recordarles que años anteriores se vivió en el mundo la crisis o la caída de la Bolsa de Valores de 1929, donde todos los países del mundo prácticamente tenían sus inversiones puestas en esta bolsa, donde se inyectaban dineros para la producción de las empresas y después había una retribución de dinero. Si yo colocaba 20.000 pesos, me devolvían 40.000, era fenomenal. Pero gran parte de estas inversiones quedó estancada en productos que no se vendieron y ahí colapsó la economía. ¿Ya? Se lo estoy explicando en grandes rasgos para que lo entiendan. Ahí los países se dieron cuenta de que dependían de un sistema económico que era externo, ¿ya? Y no poseían una estructura fija en cada país. Por eso los países comienzan a promover cambios profundos o los famosísimos cambios estructurales para consagrar una autonomía en la economía local, regional y nacional. ¿Ya? En lo que respecta a Chile, desde los años 50 en adelante comienzan a llevarse a cabo estos cambios, ¿ya? Se establece un modelo, le estoy hablando en grandes rasgos, un modelo EASY, que es un modelo de sustitución de importaciones por exportaciones, o sea, no exportemos tanto eh, bueno, obviamente se establecen importaciones, ¿ya? Llegan cosas, pero no vamos a depender de las cosas que llegan, sino que empecemos nosotros a generar
nuestras propias empresas y nuestros propios servicios y nacen un montón de empresas nacionales. ¿Ya? Se les da trabajo a las personas en Chile, etc. Esto motiva a muchos partidos políticos a eh, establecer candidaturas fuertemente relacionadas a estos cambios. ¿Ya? Que no solo la economía se ve por el dinero, sino que también se ve por tierra, sino que también se ve por la moneda, sino que también se ve por lo que entra y lo que sale, por ejemplo el cobre, la educación, o sea, hay hartas áreas que son sumamente importantes para generar eh, una producción interna, una producción económica interna. ¿Ya? Jorge Alessandri comienza con esta idea en 1958-1954. Él es un candidato del Partido Conservador y Liberal, esta mezcla, considerado en ese periodo como de derecha, y él comienza a promover distintas reformas, distintos cambios. ¿Ya? Aquí los cuatro cambios que se establecen se relacionan con la agricultura, la nacionalización del cobre, la vivienda y la educación. Ya son los cuatro ejes sumamente importantes donde el Estado se debe hacer cargo, debe colaborar, por una parte, y por otro lado, según la visión de cada presidente, debe colaborar ciertas facciones. Por ejemplo, según Alessandri son las empresas, según Frei Montalva también es la empresa, pero también es el Estado como mitad y mitad, y Salvador Allende 100% el Estado, ¿ya? Porque con esa mirada socialista que la hablaremos más adelante. Por otro lado, desde el año 1960, bueno, lo que se me olvidó acá es Jorge Alessandri, promueve la modernización de la economía e inicia la reforma agraria. ¿Ya? La reforma agraria es la distribución de las tierras. eh, Mucha gente tenía demasiada tierra y agricultores a veces no poseían esta cantidad de tierra, entonces se intenta cambiar toda esta estructura de la agricultura. ¿Ya? Por otro lado, en el año 1964 a 1960 tenemos a Frei Montalva. ¿Ya? Frei fue un candidato específicamente del Partido Demócrata Cristiano, que era considerado neutral, perdón, no neutro, de centro, de partidos de centro, y promueve esta revolución en libertad que se asocia a cambios estructurales con el apoyo de la Iglesia, eh, promueve también la reforma agraria, genera una promoción popular y una reforma educacional. La democracia cristiana cree también en estos valores y la moral cristiana lo relaciona con estos cambios estructurales y promueve esta revolución en libertad para hacer frente a estos cambios estructurales que los detallaremos más adelante. Y por otro lado tenemos a Salvador Allende, que desde 1970 a 1973 se ha escogido presidente, promueve la vía chilena al socialismo, profundiza en la reforma agraria, en la reforma educacional y en las nacionalizaciones de todo. O sea, podríamos decir en grandes rasgos que Jorge Alessandri introduce la idea de cambios estructurales, Frei Montalva las profundiza un poco y Salvador Allende ya las radicaliza en el sentido de que el 100% del cobre es para Chile, por ejemplo. Y Frei Montalva estaba en porcentajes más bajos, por ejemplo. El Salvador Allende era candidato de el FRAP, del Frente de Acción Popular, compuestos por comunistas y socialistas, que son considerados de izquierda, ¿ya? Y posteriormente todos estos nombres de partidos políticos cambian, ¿ya? O sea, hasta fusiones, ¿ya? No, el FRA pasa a llamarse después Unidad Popular, los partidos de conservadores y liberales no son
el foco, después hay otras coaliciones, nace el Partido Nacional, o sea, ya hay toda una mezcolanza de nuevas uniones o coaliciones de partidos políticos. En grandes rasgos, estas reformas o cambios estructurales se ven relacionados de la siguiente manera. Por ejemplo, Alessandri introdujo la reforma agraria, pero se la denominaba reforma del macetero, como lo dice la palabra, o sea, agrario es un terreno grande, macetero empezó de a poquitito a introducir estos cambios en lo que respecta a la agricultura. No vamos a entrar mayoritariamente en detalles de la reforma agraria porque es extensa, desata críticas de la oposición y fuerte presión de los campesinos. ¿Ya? Frey profundiza la reforma agraria, ¿ya? Persiste la presión de los campesinos y cunden las críticas de la derecha y de los terratenientes. O sea, los terratenientes, los dueños de las tierras, le están quitando prácticamente parte de las tierras a ellos y la está distribuyendo al resto del campesinado. Y Allende ya radicaliza la reforma agraria, quita casi grandes cantidades de porcentajes de tierra. Y aquí ya los campesinos comienzan a emplear la toma de fondos para acelerar su expropiación, desata violencia política en los campos, etc. Aquí Allende utiliza un concepto que se relaciona con el socialismo, que es expropiación, ¿ya? Que ustedes después lo van a investigar, pero yo se los cuento así en grandes rasgos. La expropiación es quitar algo que tiene fines estatales. O sea, el Estado lo requisa y te indemniza, por ejemplo, con el 10%. Es tu territorio, tú tienes 50.000 hectáreas, el Estado te expropia 20.000 y te las paga, pero no te las paga en su totalidad, te paga porcentajes menores. ¿Ya? Y esas tierras después el Estado la distribuye o el Estado coloca su propia empresa, o etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es expropiar. Por otro lado tenemos la nacionalización del cobre. Si se dan cuenta, Alessandri, no toca prácticamente lo que es la nacionalización del cobre. Con Frey se obtiene la nacionalización del cobre a un 51%, ¿ya? Que pasa a ser bajo resguardo chileno. Y con Allende se estatiza. Las grandes empresas del cobre pasaron completamente a manos del Estado chileno. Contó con el apoyo del Congreso pleno. O sea, imagínense, toda empresa extranjera pasó a ser prácticamente, o las empresas grandes de cobre que tenían influencia extranjera pasaron a ser completamente en manos del Estado. Y aquí fuertemente una oposición de Estados Unidos, Allende descuenta las indemnizaciones de las ganancias excesivas. ¿Ya? Estados Unidos se opone a la nacionalización, presiona la economía chilena. Y aquí fue extremo Allende y estatizó las grandes empresas del cobre. Por otro lado tenemos el problema de la vivienda social. Alessandri ejerció una fuerte presión. Bueno, la sociedad en sí no tenía, había mucha pobreza y no tenía en dónde vivir, entonces nacen tomas de terrenos, ¿ya? Nacen específicamente en Santiago, los pobladores de la Victoria se quedan en el sitio ocupado, nacen programas de construcción de viviendas sociales en la población San Gregorio, pero aquí empiezan a emerger las famosísimas poblaciones callampa, que se les denomina, donde se ubica un grupo de gente, igual como lo es el vegetal, donde se ubican, crecen inmediatamente, ¿ya? Aquí en estas tomas lo mismo, o sea, entraba una persona a tomarse un pedazo de terreno y sucesivamente entraban hartas o demasiadas personas a tomarse terrenos que colindaban con el otro, así sucesivamente, y nacían las tomas que después a futuro se empezaron a llamar poblaciones. ¿Ya? Frey eh, ejerce una represión contra los pobladores, bueno, en este caso de Puerto Montt, nace el famosísimo MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se encarga en este caso de la construcción de viviendas o de la planificación de lugares para la construcción de viviendas. Aplica la operación de sitios, hay una autoconstrucción de viviendas por parte de los pobladores, o sea, de a poco el Estado comienza a intervenir en este problema, pero la gente ya comienza también a tomar medidas por sus propias manos. Y Allende aumenta la presión social en el gobierno de Allende. Ahí hay muchas tomas, la toma de la bandera, la toma de la Nueva Habana,
pero Allende tolera en este caso estas tomas. ¿Ya? Continúa las políticas de construcción de vivienda social por parte del Estado. O sea, Allende no se mete más allá de la toma de terrenos que ejercen parte de la población. Y tenemos por otro lado las políticas educativas. Alessandri seguía manteniendo la misma estructura educativa de años anteriores, de mediados de los años 50, pero Frey se mete un poco en estos cambios estructurales, eh, reforma la educación, ejerce una cobertura hacia la enseñanza secundaria y genera una promoción popular en la alfabetización. Recordar que en los años 50 más del 40-45% de la población era analfabeta, ya no sabía leer ni escribir, y Frey comienza a ejercer este cambio, esta transformación profunda de la educación a través de ese modo, en alfabetizar. Allende, por otro lado, crea eh, una visión distinta de la política, donde nace la famosísima Escuela Nacional Unificada. Y la Escuela Nacional Unificada eh, se desarrolla la educación secundaria técnica y además de eso, la Escuela Nacional Unificada, según la visión de Allende, no tiene clase, es una escuela para todos. ¿Ya? Así que la persona que era más pobre, la persona que era más rica, la persona que era de clase media, etcétera, eh, todos convivían en una misma escuela. ¿Ya? Entonces eso es lo que fue también lo que desató un conflicto sumamente distinto. Imagínense una persona que es de clase alta conviviendo con una persona que es de clase baja, que tienen quizás distintas visiones. Se armaban conflictos, se armaban problemas. Hay una película súper súper buena eh, que la pueden ver en este periodo de pandemia que se llama Machuca. Y Machuca nace eh, esta visión durante el periodo de Allende en la lógica de la Escuela Nacional Unificada, donde colindan tanto el rico como el pobre de la clase media, y ahí se mezcla, o ahí nace la esencia de la película. ¿Ya? Aquí se cuestiona Allende, existen demasiadas disputas ideológicas y hay un fuerte movimiento estudiantil, porque no comparten en este caso este formato de educativo. Con esta idea de cambio estructural en estas cuatro áreas que vendría siendo la vivienda, vendría siendo la nacionalización del cobre, la reforma agraria y la educación, cada presidente tenía su formato, su planificación como estructura o como sistema económico durante cada periodo. Por ejemplo, tanto Alessandri como Frey eh, se relacionan mucho con la Alianza para el Progreso. Recordar que durante este periodo de los 50 y los 60 en el mundo se estaba viviendo la famosísima Guerra Fría, que lo vimos en la clase pasada, y la Guerra Fría fue determinante a la hora de establecer políticas internas en cada país o economías internas en cada país. ¿Ya? Recordar que Estados Unidos venía con la idea del capitalismo y se estableció en todos los países que ejerció influencia Estados Unidos. Por ende, inicialmente se establece en Chile o se planifica el cambio estructural en Chile con la ayuda del liberalismo, que tanto fue partícipe inicialmente en todo su periodo Alessandri, y por parte lo tomó también Frei Mortabla, y él generó también la idea del cambio estructural, eh, donde el liberalismo promueve el libre comercio, eh, la libertad de puertos, donde se puede comercializar entre distintos puertos de distintos países, el juego de dinero con las aduanas, etcétera. Estados Unidos apoya las reformas sociales parciales hasta cierto punto, o sea, hasta ciertas brechas, ¿no? Y la idea de esto era que lo que traía, o la ayuda que traía la Alianza para el Progreso era, como lo habíamos hablado en la clase número 4, era modernizar eh, o generar ayuda en los países latinoamericanos, pero por un lado era modernizar el capitalismo, ¿ya? Y ahí fomentar la ayuda de las empresas privadas en este contexto. ¿Ya? Durante el periodo de Frei Montalva nace la CEPAL, ¿ya? Que la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, es una institución que intenta generar una ayuda para un crecimiento económico. Se utiliza
el sistema económico o la estructura económica del keynesianismo, y el keynesianismo utiliza la economía mixta. La economía mixta que está relacionada en donde el Estado fomenta la industria, el desarrollo industrial, y a su vez trabaje con el desarrollo de las empresas privadas. O sea, una mezcla. Una ayuda entregada por el Estado y otra por las empresas privadas. ¿Ya? O sea, ahí la idea es reformar el capitalismo. Y tenemos, por otro lado, que se reforma, se cambia el capitalismo e incrementa el rol del Estado. ¿Ya? El Estado participa en este proceso capitalista. Y tenemos ya la teoría de la dependencia de Salvador Allende, que vendría siendo una teoría relacionada un poco al marxismo, ya de este conflicto entre, o esta brecha que existe entre la empresa y el trabajador, ya mantener la brecha equilibrada. Eh, este marxismo propone el socialismo para poner fin a la dependencia y desarrollarnos. ¿Ya? No depender de las empresas privadas, por ejemplo, depender de nuestras propias empresas, en lo que se basa como teoría inicial el socialismo, donde el Estado promueve estas empresas, da trabajos, etc. Se construye el socialismo en Chile y el Estado es el motor del desarrollo económico, político y social. ¿Ya? Ese es el enfoque. O sea, si ustedes se dan cuenta, tanto la Alianza para el Progreso y la Comisión y la CEPAL tienen similitud, ¿ya? Porque una moderniza y la otra reforma, intenta transformar el capitalismo. Uno fomenta las empresas privadas o el rol privado, y la CEPAL incrementa el rol estatal, pero aquí la Allende hace un cambio estructural de un giro total, donde el capitalismo se deja un poco de lado y se inserta, perdón, el socialismo, donde el Estado es el motor del desarrollo y no las empresas privadas. ¿Ya? En grandes rasgos, para explicarles más o menos para que lo tengan en cuenta. Estas son como la acción que realiza cada presidente durante su periodo. Emergen, como les decía, partidos políticos. Hay partidos políticos con muchos militantes durante este periodo. Los partidos políticos son demasiado activos, salen a las calles constantemente. Y el escenario era este. Partidos políticos antes del golpe de Estado, la derecha durante ese periodo era considerada como o denominada como Partido Nacional, que buscaba un cambio radical a las transformaciones estructurales, retorno al capitalismo. Recordar que en los años 70, porque estamos hablando acá en los años 70, durante el gobierno de Salvador Allende, Allende era el presidente durante ese periodo, emergen estos partidos políticos. El Partido Nacional buscaba retornar al capitalismo, obviamente estaba en contra de Allende porque Allende ya estaba llevando a cabo el socialismo, y aquí nacen distintos movimientos extremistas, que después los vamos a ver más adelante. En lo que respecta a los partidos de centro, está la democracia cristiana, continúa con la idea del camino, del camino único, ya que es su propio camino de construcción económica, social y política. Deseaban profundizar las reformas de Eduardo Frei Montalva, mantenían esa idea. Recuerden que estamos hablando durante el contexto del el gobierno de Salvador Allende. Y promueve la participación de masas, movimientos estudiantiles, etc. ¿Ya? Acá en los años 70, no sé si recuerdan acá que vimos que Allende fue candidato del FRAP. Bueno, el FRAP se transforma durante los años 60 y 70, se transforma en la Unidad Popular. Y la Unidad Popular es un conglomerado político compuesto por partidos comunistas, socialistas, radical, socialdemócrata, Acción Popular Independiente, API y MAP. ¿Ya? Hartos partidos políticos. Eh, Parte de la democracia cristiana también se va a la Unidad Popular. Y acá hay una brecha enorme entre partidos
¿ya? Algunos se adherían más al marxismo que hablábamos recién, esta lucha de clases que se produce dentro de una empresa privada, el lucro, etcétera, con otros de carácter socialdemócratas eran con distintas visiones. En algún momento dado la Unidad Popular igual se dividió por ideología, pero compartían la búsqueda de profundas transformaciones hacia una sociedad más justa, según la visión de la izquierda de ese entonces. Este era el panorama general, en grandes rasgos. ¿Ya? A pesar de que el presidente era socialista, también existieron brechas y existieron conflictos con la Unidad Popular, quizás por la decisión que se estaba tomando durante ciertos periodos. ¿Ya? Eh, Estamos hablando dentro del contexto de Salvador Allende. Salvador Allende comenzó a llevar a cabo sus políticas. Fue elegido por mayoría relativa con un 36,6%. No fue la mayoría absoluta sobre el 50%, entonces pasó todo esto al Congreso. El Congreso tomó la decisión de quién iba a ser presidente de Salvador Allende. Tras cierto acuerdo de la Unidad Popular con la DC entrega los votos a Allende y Allende obtiene la mayoría absoluta y ahí puede ser presidente. Allende establece el famosísimo dicho, vía chilena al socialismo. O sea, vamos a hacer un socialismo a la chilena y no un socialismo a lo cubano y no un socialismo a lo relacionado a la Unión Soviética, sino a la chilena. ¿Qué es lo que pretende? Convertir a Chile al sistema socialista a través de la vía democrática, electoral, ya a través de la participación y de la libertad de los ciudadanos, pretendía establecer el socialismo a la chilena. Promovía también los cambios económicos, aumentar el control estatal de la economía y nacionalizar las riquezas básicas, ya que todo fuese de Chile, los cambios sociales, profundización en la reforma agraria, en la vivienda social, en las reformas educativas que lo vimos anteriormente, y en la Escuela Nacional Unificada, en la ENU. Esto es en grandes rasgos. ¿Qué es lo que ocurre en el periodo de Salvador Allende? Eh, Durante ese periodo, muchas personas que a mí me contaba mi padre, mi abuelo, conocí otros profesores, era súper llamativa la intención que tenía Salvador Allende en desafiar, en este caso, a Estados Unidos y no depender de ellos durante ese periodo de Guerra Fría y comenzar a realizar las cosas bajo nuestro propio camino chileno. Pero de a poco esto comienza a generar conflictos. A Estados Unidos no le gusta nada que emerja otro país socialista. Ya tenían a Cuba, acá en lo que respecta a América, y otro país socialista. Entonces Estados Unidos genera un bloqueo económico, o sea, no entra y no sale nada de Chile. Por ende, la inflación o el valor de las cosas de los productos aumenta un 353%, uno de los más altos a nivel mundial, en 1973. Existe una baja productividad, la gente no va a trabajar. ¿Ya? Mi mamá, yo me acuerdo que me contaba de que había dinero, circulaba el papel moneda, pero no había productos para comprar. ¿Ya? Había abundancia de circulante, como les decía yo, había dinero, sí, se había, pero no se gastaba, no se generaba el ciclo económico. ¿Ya? ¿Por qué? Como les decía yo, porque había un bloqueo internacional, había una política fiscal de emisión monetaria, o sea, se seguía emitiendo dinero, pero no se generaba este círculo económico. Existían muchos conflictos laborales, ¿ya? Porque Allende promovía este no abuso laboral de los trabajadores, por ejemplo, había una alta protección al trabajador, pero no estaban trabajando, había algunos que no trabajaban porque no se les pagaban, había empresas que cerraban, porque, por ejemplo, si yo soy dueño, yo soy un privado, yo soy dueño de una empresa de maderas, por ejemplo, toda la inversión es mía, aparece Allende, el empresario dice, me va a quitar mi empresa, me va a cerrar, mejor cierro. Entonces en ese caso cerraban, no trabajaban, no generaban productividad, no se pagaban sueldos, la gente, algunas personas no tenían que comer, había todo un proceso que se generó bajo esta estructura. Había un acaparamiento de productos, como les decía yo, habían, sería
durante este contexto es súper bueno ver unos documentales que tengo ahí donde aparece gente conversando y hablando referente a ello. Donde un dueño de local, por ejemplo, que ahora son conocidos como Minimart, que es un dueño de negocio que vendía verduras, etcétera, cerraban, po. Preferían cerrar y no vender eh, a la gente, algunos por miedo, otros por protesta hacia el sistema de Allende, no vender para que la gente se manifieste, reclame. Habían algunos negocios pequeños que abrían, pero traían cierta cantidad de productos porque no llegaban productos y nacían las famosísimas filas, como aparece acá. Enormes filas, donde había cierta porción para cada persona y fue sumamente complicado. La gente se desarrolló una presión social enorme. ¿Qué provocó o qué efectos provocó el mercado negro, el famosísimo racionamiento, o sea, un poquito para cada persona y un total desabastecimiento? Y esto causó una fuerte presión social en el país durante este periodo. Surgen movimientos extremistas, pero demasiado extremistas. Nace hacia la extrema izquierda, nace el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, y hacia la extrema derecha nace Patria y Libertad. O sea, estas personas salían a la calle, salían con su uniforme, por ejemplo, Patria y Libertad con su uniforme, con su logo, con un casco, con un palo, salían a reprimir comunistas y a la oposición y todo, era todo un contexto, al igual que el movimiento de izquierda revolucionario, o sea, se encontraban, imagínense, se encontraban en Santiago y se agarraban a palo, o sea, se, se peleaban por asuntos ideológicos, ¿ya? Eh, Aquí aumenta enormemente la violencia política en las calles. ¿Ya? Lamentablemente se desarrolló de esa manera y ya estos grupos no creían en la democracia, sino en el cambio directo y concreto. O sea, a palo hay que generar el cambio. Estos dos grupos fueron sumamente extremistas durante ese periodo. Por ende, lamentablemente, lo que conversamos acá fue durante un periodo del 70 al 73 aproximadamente, todo un proceso de cosas donde la gente ya tenía hambre, no tenía sueldo, habían algunos que no tenían ni siquiera vivienda. Acá se produce también un paro de camioneros, donde dicen que fue pagado por la CIA. Claro, hay documentos que acreditan que la CIA pagó eso, el Centro de Inteligencia de los Estados Unidos, para causar más presión en la sociedad, etcétera. Y ya la gente, como no tenía que comer, pasaban frío, habían peleas todos los días en las calles, no había respuesta, etcétera. De a poco, en el año 1973, fue el año decisivo que enfrentó el gobierno de la Unidad Popular debido al tenso clima político. Ya era extremo el tema político. Y ya las manifestaciones y expresiones de apoyo y rechazo al UPS, a la Unidad Popular, se expresaban cotidianamente en las calles, creando un clima de violencia política. La Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema denunciaban la ilegalidad e inconstitucionalidad de las medidas adoptadas por el gobierno de Salvador Allende. O sea, decían que él no estaba ya llevando a cabo sus funciones. La gente decía que quizás lo que prometió no era así, pero como le acabo de explicar, hubieron pros y contras que desestabilizaron el gobierno de Salvador Allende y ya la presión social era enorme. Ya, ya no había eh, una solución a esto. Ya, por un lado. Allende lo intentó hacer con varios discursos, discursos en la radio, que se uniera a la gente, que este era un proceso que de a poco se iba a controlar, pero era difícil también porque no entraban productos desde afuera, la gente no podía adquirir estos productos, había dinero, pero no había cosas para comprar, entonces la gente ya comienza a ejercer una presión enorme. Y ya en 1973, a 41 años del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973 marcó el inicio de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que dejó a 33.200 víctimas y 38.000 torturados. ¿Ya? El 11 de septiembre de 1973, a las 5 de la mañana, vayan siguiéndome acá, la Armada inicia la operación Silencio
para aislar Valparaíso y Viña del Mar, acá en Valparaíso. ¿Ya? Antes de seguir acá, Salvador Allende durante este periodo tenía 65 años y llegó a la presidencia apoyado por una coalición de izquierda que era la UP. Augusto Pinochet durante ese periodo tenía 58 años. eh, 20 días antes, recuerden que estaba toda esta presión, el conflicto social, hubieron muertes, mataron a algunos comandantes, mataron a algunos políticos en atentados, había todo un contexto de efervescencia social. 20 días antes había sido nombrado por Allende Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército, o sea, el comandante máximo del ejército. ¿Ya? Y ya ahí Pinochet sospechaba que había una confabulación de los comandantes, ya sea del ejército, ya sea de la Fuerza Aérea, ya sea de, de la Marina y de Carabineros, que son los 4 comandantes máximos que pueda tener las Fuerzas Armadas. Y claro, pues existieron ahí una confabulación, ellos se juntaron, conversaron, esto ya no puede seguir, según la mirada militar, esto ya no puede seguir, y decidieron armar este plan. La Armada inicia la Operación Silencio, de a poquitito comienzan a juntarse en Valparaíso todos los ejércitos, etcétera. A las 6:30 Allende es alertado de la sublevación en su casa, se dirige a su despacho del Palacio de la Moneda, o sea, los militares se sublevan. Eso se entera en Santiago. A las 7:30, desde la Moneda da el primer mensaje radial del día, expresa confianza en las Fuerzas Armadas. Ya Allende cree que parte de las Armadas todavía cree en él. Ya aquí había un grupo que sí, pero imagínense, si la mayoría piensa lo contrario, quizás ellos iban a tener repercusiones. A las 8:30, la primera proclama golpista en la que se exige la rendición de Allende. Ya acá, número 3, no, esto es externo. Se ordena, bueno, que eso lo hace Pinochet, se ordena el toque de queda y la suspensión a la prensa. O sea, nadie sale a la calle y ningún medio afuera. Allende pide a sus asesores y ministros que abandonen el palacio. Ya Allende se encontraba dentro del palacio de gobierno ya. 5. El ejército abre fuego contra la Moneda. Aquí tenemos a la tanqueta en la calle de la Moneda. Francotiradores defienden el palacio. Allende da su último mensaje: no voy a renunciar, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Ya están todos los militares estratégicamente ubicados por todas las calles de Santiago. Y frente a la Moneda disparando, y se produce ahí un conflicto bélico entre la guardia de Allende y estos grupos de militares que intentan establecer este golpe de Estado, esta toma de poder a la fuerza. A las 11:50 comienza el bombardeo aéreo. 2 Hawker Hunter arremeten contra el palacio. Aquí tenemos el avión, el 6, el punto 6. Ahí pasa el avión y destruye gran parte de la Moneda junto al frontis. Y a las 2 de la tarde ocurre el asalto final donde entran los militares a la Moneda. Los soldados suben hasta la planta alta y hallan el cadáver de Allende tumbado en un sofá en el Salón de Independencia. Se suicida Allende. Y misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto, anuncia el mando golpista. Tal cual y textual. Misión cumplida, presidente muerto, anuncia el mando golpista. Y ahí entran esta junta militar compuesta por estos 4 comandantes, comandante del ejército, comandante de la Fuerza Aérea, comandante de la Marina y comandante de Carabineros, arman esta junta para gobernar el país. Ya, ese es el golpe de Estado que se produce en 1973 en grandes rasgos. ¿Ya? Fui sumamente preciso y conciso en el contenido. Eh, Ante cualquier duda, obviamente la interacción hacerla. Eh, Esto es un tema súper amplio, podemos estar si quieren un semestre entero hablando de la dictadura militar, pero hay que ser preciso, conciso y sencillo para entregar la información. ¿Ya? Esto es en grandes rasgos. No olvidar los detalles, no olvidar las fechas, no olvidar los procesos. Hay muchas cosas que expliqué acá que también las voy a preguntar y tengan ojo con eso. ¿Ya? Y para finalizar, les dejo la actividad de estudio
Abajo en la descripción del video, abajito en la descripción del video por Loom y YouTube, les voy a dejar el diccionario de la Real Academia Española. No olviden que estos conceptos y definiciones aparecerán en la evaluación online de historia y de la siguiente la evaluación online de historia en grandes rasgos. Y estas son las definiciones: expropiar, devaluar, inflación, socialismo, marxismo y capitalismo. Ya son conceptos que yo voy a preguntar en la evaluación en grandes rasgos. ¿Ya? No olviden, por favor, participar en la interacción porque este tema va a traer dudas y lo sé. ¿Ya? Así que yo en ese periodo de interacción voy a estar ahí para solucionarles sus dudas. ¿Ya? No olvidar que en la descripción voy a dejar el link del diccionario de la Academia Española para que busquen esos conceptos. Bueno, chicos y chicas, nos estamos viendo. No les quito más tiempo. Ante cualquier duda, consulta o sugerencia, háganmela saber vía mail, por teléfono o WhatsApp. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chao.